Yo no quisiera ni siquiera mencionar su nombre para no ayudarle al algoritmo. México está muy polarizado. Existe gente que ama a este señor. Hay gente que no nos cae para nada bien y que pensamos que le está haciendo un daño muy fuerte, que nos va a atrasar muchísimo, que nos está llevando a los 70s. Les quiero platicar una serie de pensamientos que tuve, pues no hace mucho. Hace algunos días estuvimos celebrando el Día de la Independencia aquí en Estados Unidos y ese día yo publicaba en redes sociales la pregunta de si realmente somos independientes. Y yo pienso que como países en Latinoamérica también tenemos nuestras celebraciones, sobre todo por allá del mes de septiembre, la mayoría de ellas, pero siento que nuestros países latinoamericanos pues obviamente no son realmente independientes. Dependemos muchísimo económicamente de otros países desarrollados y el caso muy particular de México me queda clarísimo que dependemos mucho de la economía de Estados Unidos. Siempre se habla de si a la economía estadounidense le da un catarro, pues a la mexicana le puede dar una neumonía. Pues esto se ha repetido en muchos casos. Lamentablemente pienso que nuestros países en la actualidad no se están dando cuenta de ese tipo de detalles y con tantos gobiernos de izquierda que están ganando en Latinoamérica, pues preocupa porque lejos de tratar de aprovechar una gran oportunidad histórica que existe en estos momentos, dado la regionalización del planeta, se están creando hemisferios, por así decirlo, o polos económicos, pues Latinoamérica debería de unirse, pienso yo, más a Estados Unidos y Canadá, y pareciera que al revés nos estamos alejando cada vez pues más con estas políticas contrarias a lo que algunos le llaman el imperio. Así como también hablamos de países, pues hablo de nuestras empresas, cuántas variables están fuera de nuestras manos, cuántas cosas no controlamos y obviamente pues no podemos manipular tan fácilmente, pero existen muchas cosas que sí está en nosotros, el poder cambiar, el poder mejorar y obviamente pues todo tiene mucho que ver, inclusive pienso yo, con nosotros los dueños, los gerentes, los emprendedores. Y en ese orden de ideas también pienso que en nuestras manos está o más bien en nuestro cerebro está el qué es lo que queremos pensar. Hace años escuché una frase que decía algo así como que el único lugar en el que nadie te puede privar de tu libertad pues es en tu mente. Puedes estar en una prisión, puedes estar retenido, secuestrado, etcétera, pero nunca van a poder evitar que tú pienses en lo que tú quieras. Entonces me parece muy interesante porque así como no somos independientes, también sí podemos ser libres, al menos en nuestra mente. ¿Y qué es lo que queremos consumir en nuestra mente? ¿Qué tipo de pensamientos queremos meter? Y yo no quiero hablar aquí de, somos positivos, somos negativos, o vete al optimismo, etc. No es una clase de psicología, pero sí me queda muy claro que nosotros podemos decidir qué es lo que vamos a pensar, qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a leer, qué contenido vamos a consumir, por ejemplo, pues en todo lo que tiene que ver con redes sociales. A mí me tiene muy preocupado porque siento que estamos muy inundados en una polarización enorme a nivel mundial en muchos aspectos y obviamente las redes sociales no son la excepción. De hecho, los algoritmos están hechos para que consumas cada vez más de algo que tú busques. Así es que si tú empezaste a buscar algo relacionado con fútbol, pues el algoritmo va a relacionarlo y te va a aventar más contenido así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú consumes más de esto, pues te va llevando más hacia allá y quizá también tenías interés por las bicicletas, como un servidor, y pues no te va a aventar el contenido de bicicletas si nada más estás consumiendo el fútbol y te va a llevar a más fútbol y más fútbol. Lo mismo ocurre en política, lo mismo ocurre en economía, lo mismo ocurre en noticias, lo mismo ocurre en hobbies, en gustos, en preferencias. Y entonces me tienen preocupado porque obviamente pienso que en Latinoamérica, y muy en particular voy a hablar del caso de México, nos preocupa mucho la situación económica, política, la inseguridad y tantos problemas que nos están aquejando. Pues que no nos llevan al México con el que soñamos. En días pasados platicaba con la senadora Indira Kempis allá en Monterrey y ella proponía una serie de propuestas para cambiar algunas cosas yendo a futuro, no tratando de arreglar el pasado porque ese ya quedó atrás, sino tratando de ir al futuro. Y me llamaba mucho la atención pues que era una situación de más propositiva, no nada más estarse quejando. De hecho yo le hice algunas preguntas y no se quejaba tanto del gobierno actual a pesar de ser oposición, sino que más bien ella decía, mejor propongamos. Y a mí me gustó mucho esa forma de pensar, porque siento, como les decía, que si nos clavamos mucho en tirarle a una cierta persona, en este caso el presidente,
el algoritmo finalmente no va a diferenciar tan fácilmente si lo estás ayudando, apoyando o estás en contra. Finalmente lo que él ve es que consumes material, comentarios del presidente. Y bueno, México está muy polarizado. Existe gente que ama a este señor. Hay gente que no nos cae para nada bien y que pensamos que le está haciendo un daño muy fuerte, que nos va a atrasar muchísimo, que nos está llevando a los 70s. Yo no quisiera ni siquiera mencionar su nombre para no ayudarle al algoritmo. Sí me queda muy claro que existen personas que todos los días están tirándole al presidente por criticarlo, porque ven que están haciendo las cosas mal, pero finalmente el estar constantemente dale y dale y dale, lo único que está pasando es que lo estamos fortaleciendo. Me encanta escuchar un podcast que se los recomiendo muchísimo de un gran pensador, un doctor. Se involucra mucho en temas de mercadeo, que es Horacio Marchant, que yo tengo muchos años de seguirlo como columnista en Grupo Reforma. Obviamente, pues ahora con las benditas redes sociales y la tecnología, pues su podcast y todo lo que él publica, pues me encanta. Y en una entrevista, él decía, si no queremos hacer más fuerte a una persona, en este caso el presidente, si estamos en contra de él, en lugar de atacarlo y de hablar mal de él en redes sociales, deberíamos ignorarlo, porque de esa manera lo hacemos menos fuerte. Y yo le di la razón y me acordé muchísimo de mi madre, a la cual también le mando un fuerte abrazo y saludo, y le dedico estos minutos. Mi mamá siempre me decía, cuando yo me quejaba de alguien, déjalo, ignóralo. De entrada, eso lo va a hacer enojar más, porque lo que él quiere es atención. Pero segundo, ella me decía, más vale que haya un loco y no dos. En su momento yo no podía creer que me dijera eso mi mamá. Cuando escucho a Horacio Marchant comentar esto, creo que tiene mucha razón. Y los algoritmos nos darían la razón. Si nosotros lo ignoramos, pues no le vamos a dar fuerza a su algoritmo, no le vamos a dar fuerza a su hashtag, no le vamos a dar fuerza a que siga posicionado por todos lados. Se va a quedar solo. Yo me pongo a pensar, si no hay nadie que le tire, entonces ¿de qué va a hablar en la mañanera? Porque lo único que hace es hablar de los que le están tirando, de todos esos periodistas que están en su contra y que lo quieren desprestigiar, etc. Si todos lo ignoraran, imagínense si Loret de Mola lo ignorara, si Broso lo ignorara, Jesús Martín Mendoza lo ignorara, López Dóriga, Pedro Ferriz de Con, si todos lo ignoraran, que nadie le cubriera la mañanera más que la prensa pagada que tiene ahí, ¿de qué va a hablar? ¿De sus logros? ¿Cuáles? No hay. Y si nadie le tira, no lo alimentamos. Yo vengo a proponer que cambiemos un poquito nuestra perspectiva y en lugar de estar tire y tire y tire, lo ignoremos. ¿Por qué no abrimos un hashtag que se llame ignóralo? Y lo que publiquemos, que sea ignóralo y no hablemos de él. Y más que criticar qué es lo que no está haciendo bien, entonces mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a que termine su sexenio y esperar a que venga otro Mesías y nos solucione los problemas? No va a haber un presidente que nos resuelva todo. Creo que está en nosotros. Yo lo que les invito es que en lugar de estar tire y tire y tire, y no porque quiera defenderlo, al contrario, creo que está en nosotros el empezar a presentar soluciones. Yo lo que recomendaría o lo que propondría es que tomemos acciones, que no nos quedemos en simples ideas de, es que yo debería haber hecho esto o yo creo que él debería hacer esto. Él no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si no estás de acuerdo con el que haga una refinería nueva, vamos a tratar de no consumir gasolina. Vamos a tratar de irnos a fuentes renovables. Si no estás de acuerdo en que invierta en tal aeropuerto, pues no lo consumas ese aeropuerto. Ve a otro, vuela a otra ciudad o viaja por carretera. Hay muchas cosas, si no estamos de acuerdo con el tema del empleo, por ejemplo, con los salarios, con la educación, bueno, pues hagamos nosotros algo, pero tomemos acciones nosotros desde los ciudadanos, desde las instituciones y sobre todo yo tengo muchísima fe en las empresas. ¿Por qué no desde las empresas generar un cambio? Nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Obviamente nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, vengo diciéndolo esto, desde Estados Unidos podemos crear un nuevo sueño mexicano, porque los latinos que estamos aquí tenemos un poder económico enorme y nosotros pudiéramos demandar muchas otras cosas. Así es que en lugar de, como decía alguna vez el buen Armando González, en lugar de mandar remesas que se vayan al consumo, ¿por qué no mandar recursos para realizar inversiones y crear negocios? Y que con esos negocios entonces tengamos verdaderas oportunidades de crecimiento. Yo estoy muy en contra de las dádivas, de repartirle dinero a la gente para mantenerla pobre, porque eso es lo único que haces. No lo estás ayudando a salir, sino que lo estás haciendo pobre, lo estás enseñando a no trabajar y esperar que con esperanzas el gobierno, el papá gobierno venga y nos resuelva nuestros problemas. ¿Qué mejor que invertir? ¿Qué mejor que generar oportunidades? Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá, desde Estados Unidos, un servidor y nuestro equipo de trabajo. Trabajando con universidades, trabajando con empresas. Queremos crecer y hacer crecer a los demás. Así es que te invito a que lo ignores y mejor tomemos acción y creamos juntos oportunidades
de crecimiento, de desarrollo para los nuestros y para nosotros mismos. Así es que, por favor, no consumas ese contenido. Ignora a los que lo publican, a los que le tiran y ya no lo consumas. No le demos más fuerza. Mejor démosle fuerza a nuestro tiempo, a nuestro propio contenido y sobre todo a las oportunidades, al cambio que queremos generar. Ignóralo y toma acción.